Sin filtros con Marco, el podcast. El podcast. Bienvenidos a un nuevo programa de Sin Filtros con Marco. Queremos agradecer a Leo Clan que nos ayuda en la producción de todo este programa. También a Canal 38 TV Puruá, quien retransmite conjuntamente con una red de radios comunitarias y, por supuesto, en redes sociales que llegamos casi a 600,000 suscritos por medio de Taquic TV y La Voz de Paquito. Hoy tenemos una mujer que subió desde el Coto Pilaloto acaso hasta la cúpula de la dirigencia indígena y la política nacional. Fue reportera popular a los 14 años, lideró mujeres en el levantamiento de 1990, rompió techos de cristal en Cotopaxi, llegó a la subcoordinación de Pachacuti y también enfrentó sus dificultades, ¿no? Todo esto estaremos conversando y mi invitada especial es Cecilia Velázquez. Bienvenido, Cecilia, a este programa de Sin Filtros con Marco. Qué gusto, Marquito, volver a ver a los años en vivo y en directo. Siempre he estado siguiendo las redes sociales y este programa Sin Filtros me parece súper importante, sobre todo cuando topan el tema humano, que es muy, muy importante para cada ser humano, porque de hecho hombres y mujeres somos un mundo tan distinto, con historias tan distintas, también con fortalezas y debilidades, ¿no? Hoy vienes con la huipala, con un acta de una asamblea o con un decreto ejecutivo lista para firmar. No, ¿con qué ánimos vienes? Vengo con ánimos de contar quién es Cecilia Velázquez, quién es esa mujer panzalea de la que pasó de pastar borregos a llegar tal vez a una dirigencia súper grande que es el tema nacional, ocupar algunos cargos también y sin dejar la identidad y lo que es más, que recuperé mi identidad y mi idioma, que en mi sector se lo ha perdido. Para entender a la lideresa, primero hay que mirar a la niña que, tomando dictado a su padre sobre saber escribir, ¿no es cierto? Entonces la primera pregunta es obvia. ¿Nace en Coto Pilaloto acaso? ¿Qué recuerdas del hogar y de tu padre como dirigente comunitario? No más que se ha puesto a investigar, no sé dónde, porque no me acuerdo ni dónde están esos datos. Pero son certeros. Son certeros, definitivamente. Bueno, yo soy una de las... A ver, mi madre y mi papá tuvieron 12 hijos. De 12, 5 vivos. En este momento estamos 4. Hace un año perdí a mi ñaña mayor. Yo soy la segunda. Guillermo es el tercero. Luis Enrique es el cuarto y Marina Dolores la quinta. Entonces, las 2 primeras mujeres, siempre mi papá nunca tuvo reparos de que por qué tuve mujeres y por qué no tuve varones. En eso no tuvo reparos porque siempre hay papás que prefieren tener hijos varones. Bueno, yo estaba, no sé si en segundo grado, tercer grado, no recuerdo bien. Mi papá toda su vida pasó arreglando conflictos familiares, de linderos, incluso cuestiones muy de hogar. Era un líder, el líder reconocido. O sea, era líder, totalmente líder, pero también esos traen consecuencias, ¿no? Porque no todos soportan los liderazgos. ¿Cuáles eran las consecuencias? Que las consecuencias los pagaron los hijos y de alguna manera yo. La ausencia. la ausencia y de haber reemplazado de los 5 hermanos, yo creo que fui la única la que tomé el liderazgo de papá. Entonces siempre me ponía a hacer actas porque había bastantes arreglos y lo hacían en la casa de mi papá. Entonces me decía, a ver, había un problema y todos ya iban a la casa. A la casa de papá. Claro. Y mi papá, a ver, a mí no me decían Blanca, no, yo no conozco por Blanca, mi primer nombre es Blanca. No, siempre decía, Shisha, haz los actos. Shisha, haz las actas. Y yo... ¿Qué edad tenías? Yo creo que 8 o 9 años, no creo más, porque yo entré más de 6 años a primer grado porque yo tenía que viajar
todos los días como 2 horas y media de bajada y de subida de 3 horas a 4 Para la escuela. Para la escuela. O sea, mi papá puso en una escuela de la parroquia, en una escuela central y no puso de la comunidad. No. ¿Porque era mejor? Yo creo que sí, porque había mayor responsabilidad de los profesores, habían clases todos los días. Claro. En cambio, en las comunidades los profesores siempre no iban todos los días y cosas así. Yo entiendo que por eso papá prefirió poner en el centro de Tuacaso, en este caso. Entonces, yo hacía las actas. ¿Qué sabría escribir? Pero yo hacía las actas en realidad, los borroneaba. Y al inicio decía, yo tengo letra mejor que el médico, o sea, una letra, porque tenía que escribir cualquier cosa y rápido. Lo importante para papá era en qué acuerdos quedábamos. Y ahora si ustedes me ponen a redactar un acta en una asamblea, voy a redactar mejor las resoluciones que el desarrollo. Que es lo más importante. Que es lo más importante, correcto. Sí, en realidad. Ahora, tu padre, tu familia vienen de una trayectoria y de una visión de Monseñor Leonidas Proaño. Una enseñanza concreta que sigas usando hasta hoy. Sí, porque mi papá supo leer y escribir a los 36 años de edad en el programa Monseñor Leonidas Proaño. En la alfabetización, liderada por Jaime Roldós Aguilera, si no me equivoco. Recién ahí mi papá pudo firmar, pudo poner su nombre, apenas su nombre, pero él se dedicó, era muy, muy inteligente, se dedicaba a las cosas y después ya no me utilizaba a mí y él mismo hacía las actas, ¿no? Entonces yo hasta ahora tengo esos libros que él hacía las actas, llevaba todo bien registrado, entonces es producto de un programa de alfabetización y creo siempre que la educación es la liberación. Ahora, tú empiezas también un tema cuando eres todavía adolescente a ser reportera de UNOCANT. Yo era reportera de la UNOCANT. A los 14 años, 16 años, yo ya fui secretaria de la Unión de Organizaciones Campesinas del Norte de Cotopaxi, de la donde los líderes los dirigentes de ese entonces siempre me exigían llevar a rajatabla las actas. Yo no tenía problemas en escribir, tenía problemas en leer. Porque como escribía tan rápido, a veces no se entendía la misma letra que uno escribía y a veces pues me iba en llantos y todo, pero lo único que les digo es que gracias a todo ese proceso uno llegó a donde están. Entonces ahí creo que la enseñanza comunitaria es muy importante porque con esas bases yo me fui madurando en el colegio, ya era revoltosa, me tomé el colegio, hicimos una huelga, sacamos al rector, después ya me fui a la universidad, era dirigente de la universidad, o sea, ya tenía las bases. Ya vamos a llegar a ese punto, pero a ver, ¿qué noticia ya que estuviste ahí como reportera, dirigente, qué noticia te hizo entender que tu vida sería pública? Yo creo que era la facilidad de hablar. Tenía esa facilidad y creo que saqué de mi papá, heredé de mi papá. Entonces tenía así como facilidad de hablar, pero a los otros siempre, los compañeros que nos hacían que hagamos los reportajes de la comunidad, las noticias de la comunidad, les ponían los esferos en la boca y les hacían que hablara. A mí no me daban esa oportunidad, entonces, pero como yo era tan curiosa y metida en las cosas, cogía los esferos y empezaba yo también a hacer lo mismo. A practicar disque para hablar correctamente el castellano, según yo. ¿Te gustaba el tema del periodismo, de comunicación? Me gusta, me encanta. Yo también tengo un programa que siempre hago con las mujeres. O sea, siempre. También fui presentadora de TVMIG. Claro. ¿No? Entonces, siempre me gustó. Y nunca me voy a olvidar de esto de las noticias, de los reportajes que nos decían que hagamos de las comunidades. Tienes que ir qué, cómo, cuándo, por qué. O sea, es siempre, lo básico. Es lo siempre que me quedó fue eso. Entonces, ¿y qué es lo que transmitíamos o qué es lo que dábamos a conocer a través de los reportes? Era qué hizo la organización, qué actividades hizo la comunidad, si es que hubo un accidente, si es que estaban arreglando una justicia comunitaria, etcétera, ¿no? Y eso siempre grabábamos y transmitíamos. Ahora, participas activamente también en el levantamiento de 1990. Ay, no, ese es... ¿Qué significó poner a las mujeres al frente en el levantamiento? Cotopaxi es pionero de todos estos procesos, la fortaleza, un lugar estratégico, ¿no es cierto? ¿Por qué
Pachamama primero, el dicho de ese levantamiento? A ver, yo creo que hubo un grupo de compañeras y compañeros jóvenes de ese entonces que estábamos en ese auge del reconocimiento y el autorreconocimiento y la autodeterminación de los pueblos, porque estábamos en un proceso de capacitación y Plum tocó 1990. Primero, lo que se hizo es de romper la carretera, la Panamericana, el sector de Romerillos. Nosotros, y yo cargado al pico, las asadones con los compañeros de Pasto Calle, todo eso. ¿Por qué lideré mujeres? Porque teníamos que pasar a Quito. Teníamos que pasar a Quito. Y en Tambillo nos cogió, debió haber sido más de 1,000 policías, o sea, era toda la carretera. Y tapada, militares, ¿no? Militares, claro. Perdón, militares, toda la carretera. ¿Y qué es lo que hicimos las mujeres? Ponernos adelante toditas y cantamos el himno nacional. Y claro, todos pusieron así y empezaron ellos también a cantar y nosotros... Cuando ellos ya estaban empezando a cantar y nosotros ya estábamos al otro lado. Claro. O sea, fue una experiencia, una de tus primeras experiencias en un levantamiento, en una movilización grande. Sí. ¿Qué te pareció? Yo no sé, ahora digo, qué gran responsabilidad, pero ese momento no nos dábamos cuenta a la dimensión de la lucha que nos estábamos poniendo al frente, ¿no? Porque yo era secretaria en ese entonces, ¿no? Secretaria. Y 11, 12 de la noche, 1 de la mañana nos reuníamos con otras organizaciones de otros cantones para ponernos de acuerdo. Y cuando ya estuvimos en Quito, o sea, ese rato para nosotros era, o sea, el triunfo de haber llegado a Quito. Ese era el objetivo era llegar a Quito. El objetivo era llegar a Quito. ¿Por qué? No sé. No, mentira. Sabíamos el por qué teníamos que llegar, pero no todos estuvimos conscientes del por qué íbamos a llegar. Pero era la emoción, era la, ¿cómo digo? La alegría de hacer conocer que existíamos. Y veíamos de todos los sectores, ahora, ¿no? De pueblos y nacionalidades, y decíamos, no hemos sido solo nosotros. O sea, esa era así como la impresión de, miren, miren esto, miren esta vestimenta, miren que hablan solo quichua y nosotros ahí es donde inicia al menos y en Quito lo recibieron bien también en esos tiempos. No, pues o sea, nos recibieron con flores. No como ahora. No como ahora. Bueno, es que yo creo que los dos últimos movilizaciones habrá que hablar en otro programa. En otro programa que nos... Ok, la transición del micrófono comunitario a la sala donde se redactan constituciones. Haces un proceso de liderazgo de base, te desarrollas un poco en la comunicación, lideras parte de la movilización, ¿no es cierto? Única mujer y la más joven en UNOCAN. ¿Cómo se gana la autoridad en una mesa de varones? A mí me costó para ganar el liderazgo dentro de la UNOCAN y yo les agradezco hasta este día y el domingo justamente estábamos reunidos con varios compañeros exdirigentes y líderes de las organizaciones y reconocían el trabajo que había hecho. Siempre siendo respetuosa. Siempre siendo respetuosa, aprendiendo a escuchar. También parándoles el carro, como decimos, a quienes no permiten que una mujer lidere. Cuando decían, bueno, yo no tuve ese papel, digamos, donde me hubieran rechazado, pero yo era bastante enérgica. Ahora, 10 años atrás, yo creo que soy súper tranquilita, pero enérgica en las cosas. Yo decía, a ver, esto no se hace así. O los compañeros decían, es que tenemos que ir a tal comunidad y tenemos que llevar licor. Bueno, sí hay que llevar, pero nadie toma. Yo aprendí a manejar el carro a fuerza para poder llevar a mis compañeros borrachitos a las casas, iba dejando en las casas y eso fue el que en realidad ¿existe el machismo en las comunidades? No, existe, por supuesto, existe. Porque hay algunos que dicen que en los pueblos indígenas no existe el machismo. No, existe el machismo. ¿Cómo se expresa el machismo que tú sentías en ese tiempo? Siempre cuando decía es que a la compañera Cecilia, no, a la jovencita hay que acompañarle. A la jovencita no hay que dejarle sola. A la jovencita no hay que dejar que haga esto. Entonces, claro, ¿y por qué? ¿Y por qué no le decían a los jovencitos lo mismo? A los jovencitos no hay que acompañar. lo mismo. Entonces, un tema muy sutil, pero en el fondo, el tema del machismo siempre presente. O cuando manejábamos carro, decían, qué carichina. Carichina. Qué carichina.
No, así. Qué carichina, decía, no, si eso es lo carichina. Qué carichina. Claro. Pero uno cuando les iba dejando en las casas, en las condiciones que encontraban, decía, gracias por usted llegado a la casa. O sea, entonces uno, y a pesar de que eso fue cuestión negativa para ellos, pero se fue ganando terreno ahí. Uh-huh. Ahora, en 1998 te inauguras ya en un tema público y vas a asesorar vas de asesora en la Constituyente. ¿Qué aprendió del poder cuando el poder no miraba a los pueblos indígenas? ¿Cómo fue esa experiencia tuya de asesora política en la Constituyente? Yo quería hablar en vez del asambleísta. ¿Quién era el asambleísta? Era don José Manuel Vega. Ya. Y, o sea, uno se siente impotente de las expresiones que utilizaban en ese entonces los constituyentes, claro, porque estaba ahí, los constituyentes, decir, no, es que son una minoría, y había discursos muy, muy racistas, claro, ¿no? Obviamente los asambleístas, ahora entiendo, ahí no entendía mucho, ahora entiendo que debían ser más ecuánimes, digamos, poder debatir y ganar espacio. Pero yo tenía ganas de asesora, tenía ganas de tomar yo la palabra para decir estas cosas no son así, ¿no? Claro. Y claro, a mí esa experiencia también me marcó. ¿Fue tu primera experiencia? Fue mi primera experiencia política electoral. Ajá, ¿ya? Entonces, yo veía que hacían los otros asesores de otros asambleístas. Ajá. Entonces, yo les preguntaba qué hay que hacer. Entonces, ahí dediqué a leer también las leyes y a entender las leyes del que estaba queriendo reformar la Constitución y todo. Entonces, fue uno de los inicios de mi vida política. Ahora, también haces un trabajo y siempre lo recalcas como lo estás haciendo ahora, el tema de los derechos de la mujer. Tú constituyes una red de mujeres de Cotopaxi, red de mujeres, y generas políticas públicas. ¿Qué funcionaron? ¿Cuáles son las que se han aplicado de esas que planteabas en ese tiempo? Yo aproveché cuando yo fui electa consejera provincial. Ya. Del Consejo Provincial de Cotopaxi de ese entonces. Ajá. Y me convertí en la primera mujer consejera, primera indígena consejera, primera mujer e indígena vicepresidenta, ahora se conoce como viceprefectas. Ajá. Yo aproveché todo eso para conformar la red de mujeres, no solamente de Cotopaxi, sino a nivel de la Sierra Centro y Pichincha. Claro. Un poco para ver cómo deberíamos incidir las mujeres en la administración pública. Ya. Y producto de ello se logró una ordenanza y un programa de fomento productivo que ahora está institucionalizado y se conoce así en los consejos provinciales, para sacar proyectos productivos. Yeah. Claro, en ese entonces pensábamos en cuyes, pensábamos en borregos, claro, pensábamos en la ganadería, pensábamos en pollos, y en realidad así funcionó, y fue un programa, un proyecto, un programa. Un inicio de... Exacto, fue un inicio, un pretexto muy, muy importante donde se consolidaron las organizaciones de mujeres. Uh-huh. Ahora, ¿cuál fue tu primer no rotundo a un partido o a una ONG y qué costo tuvo? ¿Alguna vez dices no, siempre has dicho sí? Sobre todo en esta perspectiva de que cuando vas a la función pública, las ONGs te ponen lineamientos. Quiere presupuesto, quiere esta cuestión, tiene que hacer eso. ¿Alguna vez dijiste no por convicción? ¿Y qué costo tuvo? ¿O siempre decías...? No, mi costo fue ser coherente con el prefecto, porque era desde mi línea política. Y César Umajinga. Y no podías decir no. Ya. Yeah. Y eso me costó glosas. Ya. Yeah. Porque tenías que aprobar los cuales te negaste a pagar. De cuales yo me negué a pagar, pero fue un costo político muy alto para mí porque eso se difundió y cosas así, ¿no? Entonces... Pero no era porque manejé recursos ni dispuse absoluto, simplemente porque era aprobar el presupuesto. Okay. Y claro, y dentro de la aprobación del presupuesto no sabías para qué se estaba destinando, que era pagar una deuda del propio Estado, ojo, ¿no? Que no eran deudas particulares. Ahora, entremos a ese punto. Elecciones y gobierno local, como tú lo señalaste, es histórico. La primera viceprefecta, la vicepresidenta del Consejo Provincial, ¿no es cierto? De la calle, antes estabas en la protesta, ¿no es cierto? Vas al voto.
cuando la lucha se mide en las papeletas, ¿no es cierto? La campaña tuya, primero para consejera provincial, fue austera. Los resultados fueron muy importantes, 35,000 votos, ¿no? Una derrota contra un rival de 8,000 votos de diferencia. ¿Cuál fue el mensaje ganador? ¿Cómo miraste esa campaña, el tener éxito en tu primera participación política? Una anécdota, primerito. Ya gané las primarias, etcétera, etcétera. Ya me fui, porque antes era más estricto en el Pachacuti para poder ser candidata. Ahora ya no. Poner en primera para presidir la lista, o sea, muy complicado. Las gané todo y ya, pues, las entrevistas. Y yo tenía que competir porque de otros partidos estaban ex prefectos, ex diputados, ex alcaldes de la Tacunga, de candidatos. Entonces voy a una emisora que me invitaron, no voy a decir el nombre. Entro y dice, ya pues me siento en la silla, dice, espere un momentito hasta que llegue el otro candidato que estaba consejero y los dos ganamos las elecciones. Dice, y entre ellos hablaban, ¿no? Los periodistas, y ella podrá hablar, podrá expresar. O sea, te vio mujer indígena. Indígena. Y yo en las luchas, siempre estuve en las luchas. Pregúnteme en qué lucha no he estado. Siempre. Pero jamás en primera fila. Protagonizando. Nunca me ha gustado protagonizar. Siempre estoy haciendo las cosas en terreno. Yo prefiero hacer que decir. Entonces fue una sorpresa ese. Exactamente. ¿Y claro, qué pasó? Nunca creyeron que también tenía mis niveles de educación, de formación. Claro, ¿no? Entonces ya me ponen a debatir con el ex prefecto, ex rector de uno de los colegios prestigiosos, ex concejal de la Tacunga y ex alcalde. ¿Y cómo fue ese tema? ¿En qué terminó? No sé. ¿Ganaste el debate o perdiste? ¿Qué diría? ¿Qué diría? Pero la respuesta que me acuerdo así exactamente, el periodista me decía, ¿qué es lo que va a hacer cuando usted llegue a ser consejera? Déjenme llegar. Voy a ver cómo está distribuido el presupuesto. Voy a ver qué roles y acciones hace una prefectura. Porque desde las comunidades y desde las organizaciones se conoce muy poco la administración pública. Yo me acuerdo exactamente lo que dije. Y cuando llegas a la viceprefectura de Cotopaxi, ganas, se hace el proceso. 3 decisiones que aún vivan en los barrios, en los sectores de Cotopaxi de tu accionar como viceprefecta, como vicepresidenta del Consejo Provincial. Como viceprefecta, creo que gané el liderazgo más que el señor prefecto y también me trajo consecuencias. ¿Ah, sí? Ya vamos a llegar a la parte del prefecto. Segundo, siempre luché por el presupuesto de las comunidades más lejanas de mi provincia. Y hasta ahora, a donde voy a esas grandes obras, reciben como compañera. Y eso es lo que me llena así el alma. 3. Presupuesto. ¿Qué más? Claro. Presupuesto, el liderazgo que me di a conocer, tanto urbano como rural. O sea, eso fue una de las ventajas que no me conocía. Hiciste una gestión intercultural. Intercultural. Y 3, perdón, fue, yo no sé si fue lo importante un poquito hablar bien el castellano. Dominar los 2 idiomas. ¿Ok? A ver, ahora ya llegando a ese tema, la Contraloría en el 2011 te da sanciones económicas. Tú te niegas a pagar y denuncias persecución. Hoy, tranquila ya, ¿no es cierto? A la distancia, ¿crees que fue un error administrativo, revanchismo político o ambos? Fue una persecución política al prefecto de ese entonces y por tanto nos arrastraron. Y lo digo ahora, lejos de haber pasado ya 15 años, va para 15 años, claro. Estoy diciendo, y no tengo ningún resentimiento con nadie, pero fue dedicado. Y es por la oposición que hicimos a la construcción de la cárcel en mi parroquia de Tuacaso. Como no le dejamos ahí, porque también lideré con 8,000 personas para que salga a la cárcel, porque iban a ser en Tuacaso, luego pasaron a Pualó, también rechazamos de ahí, y de ahí lo hicieron donde está ahora. Fue esa el motivo principal. Del gobierno de Correa. Del gobierno de Correa. Ok. Entonces, si no hubiera sido usted, ¿habría defendido con la misma fuerza, hubieras defendido con la misma fuerza a otra que hubiera sido sancionado por esas razones? ¿Siempre fue esa perspectiva?
yo hubiera defendido siempre a los que tienen la razón, como siempre lo hago. Porque en la vida hay cosas, hay errores y errores, pero también hay dedicatorias. Ajá. Y creo que las dedicatorias no es bueno para nadie, por más enemigo político que seas. Ajá. Y además, cuando se tratan de mujeres, yo, si en el momento en que no estoy de acuerdo con una candidatura mujer, simplemente lo que hago es callar. Claro. Pero ¿Ya? no me voy a oponer ni voy a... ¿Cuál fue tu discrepancia con el exprefecto de Cotopaxi, César Humajinga? No fue un gran discrepancia. líder de movilización. Muy respetable y la quiero y la estimo hasta ahora. Sí. Pero los que, como siempre, los que están alrededor, siempre dicen, mire, es que le está ganando el liderazgo. Pero Yeah. miren dónde le han invitado. Miren dónde O sea, está. metían lo que se llama la cizaña. Exactamente eso. Entonces, pero creo ahora, y como digo, ya estoy... Y él como creía que le estabas serruchando el Y piso. ser segundo a bordo, qué complicado que es la vida. Claro. Siempre lo que algo suena, estás serruchando el piso. Y no es así. Ajá. Ya. Y yo lo viví. ¿Cómo viste la Jamás. gestión de él como prefecto? Los 2 primeros años, muy buenos. El tercer año creo que falló en algunas cosas. Bueno, el segundo año creo que falló, el segundo periodo, perdón. Tú no estuviste ya en el segundo periodo. No, yo estuve en el segundo periodo Ya. de él. Ah, Yo ya. estuve en el segundo periodo. Ok. En el primer periodo estuvo otro compañero, en el segundo Ya. periodo yo, y en el tercer periodo estuvo la compañera que Blanca asumió después Huamangati. el tema de la prefectura, ¿no? Por eso no te llamas Blanca. No, Blanca Velázquez. nunca me dijeron Blanca a mí, nunca. Y cuando me saben decir Blanca No en alguna recuerdas. institución, Ajá. ¿quién también será? ¿Y cuál fue el error? Porque César terminó fuera de Pachacuti, terminó destituido, o sea, se causó todo un relajo y luego inclusive en lo político, digo, ¿no? Dividido Cotopaxi con ese proceso. ¿Cuál es tu mirada El de error todo este hecho? de César fue ser confiado en su gente y su gente no fue leal. 2, tomar decisiones apresuradas. Cuando la Contraloría te observa, Ujú. tienes que cumplir lo que te dice la Contraloría. Ya, O sea, tienes que cumplir, no hay otra, porque no te van a entender ninguna otra razón, porque ya estás observado. Y el de haber pagado con recursos del Estado al seguro social de los Ajá. exfuncionarios es lo que le costó a él. ya. Entonces, ¿crees, y políticamente, crees que él cometió un error al pelearse con el liderazgo de Pachacuti y de tomar otro rumbo diferente? Él no se peleó, Lo sacaron. lo sacaron. Ya. Y por intereses políticos demasiadamente personalizados y de grupo. Y eso no le ves justo. Y yo no le veo justo, porque mientras más liderazgos, más políticos hay adentro de una organización política, es mejor, porque tienes dónde escoger y tienes cómo debatir y ver. Puede haber desacuerdos, pero por supuesto nadie está obligado a pensar igualitos. ¿Y esos o lo intereses venían de Jorge Guamán? mismo, de algunos grupos, y que también les terminó costando a ellos. ¿Jorge Guamán? Abstengo. ¿Quién más? No, varios compañeros que no lograron entender la dinámica de la administración pública, y cuando ellos llegaron a ser administradores públicos, les pasó la factura. También estuvieron con las mismas complicaciones. Ujú, mucho más. Ok, entonces tú llegas, vas a un proceso electoral exitoso, participas de la gestión pública y luego vas hacia un liderazgo nacional de Pachacuti en concreto, ¿no? Y una agenda indígena. Esta transición, por ejemplo, cuando la consigna se convierte en gobernanza del cabildo, que trabajabas al partido político que eres parte y del cual, pues a nivel nacional, pues te querías generar un éxito. Como subcoordinadora nacional de Pachacuti, un cargo muy, muy importante, ¿no es cierto? ¿Qué logró articular mejor, bases o bancadas? Bases. ¿Ya? ¿Cuál fue tu trabajo en esto? El trabajo en territorio, el recorrido en los territorios, la formación de la escuela de formación social y política del movimiento, y producto de ello hay varios compañeros electos hasta este periodo que están ahí, y no me arrepiento de haber hecho todas esas cosas, aunque después lo veas traicionada, pero no me arrepiento, lo volvería a hacer,
porque lo hice con todo el conocimiento y pensando en el futuro y pensando en este Estado plurinacional e intercultural desde la práctica, no desde el discurso. Entonces el trabajo en territorio fue muy bueno, sí, productivo. ¿Y qué pasó con la mayor? Porque ustedes tienen un éxito cuando tú estás liderando el proceso conjuntamente con Marlon Santi. Creo que llegan a los números de mayores que anteriormente. Es decir, casi llegan, creo que llegaron, es mi criterio, a la segunda vuelta. Tienen una de las bancadas más representativas de la historia de Pachacuti y del movimiento indígena. Tienen una presidenta de la Asamblea Nacional, que es la primera función del Estado. ¿Qué pasó, Cecilia? A ver, dos momentos importantes dentro de los dos periodos que Cecilia Velázquez tuvo, de su coordinadora y Marlon de coordinador, todo un equipo. Primero, el trabajo en territorio. Desde las seccionales empezamos a subir. No pasábamos del 3.7, del 4.5, no pasábamos históricamente el movimiento. Llegó el 2016 donde asumimos esta responsabilidad grande, y aquí una anécdota. El día en que gané las elecciones hubo el terremoto de Manabí, acordarán, y me cogió en Guayaquil el terremoto. Ya. Y uno de mis contrincantes políticos dijo que la Pachamama estaba en mi contra. Que por eso había el terremoto. Sí, por eso, no. Entonces trabajamos en el territorio muy seguido, muy respetuosos de las decisiones de territorio. Llegamos al 15.70% ya en el 2019. En las seccionales. En las seccionales. De ahí el nuevo periodo nuestro, trabajamos en las presidenciales. Igualmente, llegamos al 19.77% en presidenciales. Fuimos la segunda fuerza política importante. Nosotros estamos convencidos, y además no lo digo yo, lo dijo el propio ex asesor de uno de los vocales del CNE que escribió el libro y los demostró el fraude electoral que tuvimos. Con Yacu Pérez. Con Yacu Pérez. Ajá. Llegamos a la segunda vuelta. Eso no hay Pero duda. ¿no crees que Leonidas Issa estuvo en su mejor momento y hubiera dado largo y entrado a la segunda vuelta? Porque decían que ese era el mejor momento, y ese fue unos momentos de quiebre en ese momento que yo escuché. Si es que hubiese habido un raciocinio de compañerismo, podíamos haber llegado a varios acuerdos. Pero yo fui un voto. Uno de 60. ¿Tú apoyabas a Leonidas? No. Siendo de Cotopaxi. No, porque él no fue candidato. ¿Cómo voy a apoyar? Tenía que haber sido candidato para apoyar. Que él diga una cosa es... Pero él quería. Ha querido. No sabías, yo lo supe. Él ha querido. Y cuando uno se quiere, se tiene que lanzar para demostrar que quiero inscribir las candidaturas, etcétera. No sacar del camino a todos para yo llegar solito. Es un líder, no lo hace. Ni un dirigente. Él quería sacar a todos del camino. Incluido a Yacu Pérez. Pero no es porque también el compañero Vargas, que era también decía que era candidato, ¿no? Qué difícil, o sea, tú como líder, como... Pero entonces, en un espacio democrático, en un cuerpo colegiado, hay mayorías y hay minorías. ¿Cuál era la justificación para decir Leonidas no y Yacu sí? No, habían 5 candidatos. Ya. No recuerdo los dos, pero Yacu digamos Pérez, los más fuertes. Yacu Pérez, Salvador Quispe, Jaime Vargas, Leonidas Issa, y se me escapa 5 de la costa. Pero los más relevantes, entonces, digamos que la pugna era entre Leonidas y Yacu. En caso de Leonidas, se inscribió a las 11:15 de la noche del último día. Jaime se inscribió 2 días antes. Concluye la convocatoria. En esos 3, y retiran la candidatura. Retiran la candidatura. Y queda únicamente Yacu Pérez. En democracia, ¿qué significa eso? Entonces, no, el cuento de que estuvimos en contra, que no quisieron ser, eso es mentira. Retiraron la candidatura. Y ahora, bueno, se da todo el proceso, tienen uno de las bancadas más grandes de la historia de Pachacuti, tienen la presidencia de la Asamblea. ¿Por qué no enrumbarlo de manera adecuada? ¿Tú consideras la gestión de Guadalupe Llori positiva o negativa? A ver, primero, la mejor opción en este caso del movimiento Pachacuti, pensábamos como Pachacuti, no como personas. Creo que el liderazgo mixto
indígena y no indígena de Yacuqueras, llevó al triunfo de que teníamos 27 asambleístas. Era increíble, increíble. Lo ganamos a pulso y claro, desde los 27 era obvio que dentro de la asamblea podíamos tener alguna dignidad. Era obvio de los obvios. Sí. Y de hecho, Guadalupe llegó a ser la presidenta de... ¿Quién propuso la candidatura de Guadalupe? Habían dos candidatos. ¿Quién era el uno? Salvador Quispe y Guadalupe. ¿Por qué? Nosotros sabíamos que también, como cada político tiene resistencia, y dijimos, si es que en el caso de que no favorecieran los votos para Salvador Quispe, deberíamos presentar una nueva alternativa, en este caso que fue la abogada Guadalupe Llori. Y efectivamente eso se dio en la asamblea. La primera votación no tuvo el apoyo suficiente el compañero Salvador, y claro, en la segunda opción le dan a Guadalupe y ella gana las elecciones presidenciales. Creo que ahí una cosa es comandar una provincia y otra cosa es comandar a nivel nacional. Entiendo que la elección en la asamblea define los votos. Y el gobierno, Guadalupe dialogó ya con Guillermo Lasso, que era el presidente. Con los operadores. Con los operadores. Como siempre, el oficialismo, de hecho, porque ¿quién opera? Tú también negociaste, Marlon Sandy también negociaron esa votación. Nosotros no negociamos. ¿Dialogaron, para no decirle negociaron? Exactamente. Porque a la final es... ¿Qué dialogamos? Porque nosotros? A la final el diálogo en la asamblea, y voy a ser muy claro, y esto es sin filtros, o sea, todo el mundo quiere un espacio, el gobierno quiere a alguien que esté alineado, también quieren tener los espacios de vicepresidente, o sea, las comisiones, las leyes, entonces sí es como una negociación, no me refiero al otro proceso que a lo mejor hay que verlo, y en la asamblea es normal. En realidad no fue negociación. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el expresidente Lasso no tenía su bloque de asambleístas considerables. O sea, no tenía. Claro. Y nosotros éramos el segundo bloque más grande. Entonces, ¿qué es lo que hizo el oficialismo? Tomen la presidencia. Entonces, no es que nosotros, a cambio de esto, denos la presidencia. ¿No hubo condición? No hubo condición. Eso sí, al menos en los acuerdos, en las reuniones que yo estaba. Pero Guadalupe terminó más de lacista que de Pachacuti. Un segundo paso, digamos. Cuando ya asumió la presidencia, creo que entregarse en totalidad al oficialismo ¿fue un error? No es bueno. ¿Fue un error de Guadalupe? Sí, como presidenta. No como bloque, como presidenta. Mucho menos como movimiento, no. Y tú tienes entonces en el bloque personas que estaban alineados a lo que Pachacuti, el movimiento indígena, planteaba, y hay otro que se iba ya retirando para el otro lado. Sí, vivimos una decepción muy compleja, porque también ganaron compañeros que en su vida hubieran tenido la oportunidad, si no hubiera sido por Pachacuti y por la coyuntura que tuvo nuestro candidato presidencial de ese entonces. Siempre son arrastrados por los presidenciables, muchos. Pero no fueron coherentes con eso, entonces creyeron que iban a durar los 4 años y aquí nosotros somos asambleístas y podemos tomar las decisiones que querramos tomar. Y pues el resultado fue la cesación de funciones anticipadas. Quedaron mal en sus provincias. El bloque no terminó siendo bloque. Y claro, eso fue también un arrastre para luego las elecciones de la Coordinación Nacional, ¿no? Claro, y ahí te trae un tema que sin filtros queremos que tu versión de manera directa. Es que te filtran un audio en el 2023, ¿no? Sí. Y te sacan una parte que dicen que tú quieres ministerio completo, nada, refiriéndose a que había diálogos con el presidente Guillermo Lasso, ¿no es cierto? Y que tú dijiste que te han sacado de contexto. Pero por supuesto. ¿Negociabas o no pero al señor como Pachacuti? No. Pero no creo que sea malo. De hecho, cuando se dialogó... Hubiese sido bueno, pero no lo hice. Ya. O sea, hubiese sido bueno, pero no lo hice. Porque, a ver, históricamente pongamos, Pachacuti ha tenido ministros de Relaciones Exteriores, Nina Pacari, Lucho Macas, ministro de Agricultura. Entonces, y en la política hay que despolitizar. Si llegas a un diálogo y quieres un planteamiento, por eso te digo. Entonces,
¿por qué no arrepentirse de decir que no se estaba conversando? Lazo les quería dar y les quería dar algún espacio. Pero a mí no me han dicho nada. Y ¿Nunca te calentaron las orejas? Jamás. Y además, no, yo no me acuso. El audio no era que yo hablaba con Lazo, sino con el... No me acuerdo, pero es un asambleísta de presidente Lazo, no me acuerdo. De Creo. De Creo, claro. No me acuerdo. Yeah. Pero si ahora me presentan, tampoco le voy a conocer. Nunca en mi vida he conversado con él. ¿Te propuso entonces él algo? No. ¿O por qué hablaban entonces? No. Yo soy chistosa. Los chistes, claro. Ahora, una persona pública y todo, es complicado, hay que saber dónde se hace chistes y no. Entonces, estábamos esperando una reunión de asambleístas de la bancada porque planificábamos cada semana. Y claro, yo ahí, con todo lo que iban conversando y nos acusaban que el Pachacuti que estaban negociando puestos y que estaban poniendo secretarias, asistentes en la judicatura y cosas así. Entonces, claro, nosotros ahí... Y no es lo que dice el audio, no es sacado de contexto y los digo, y además ni para eso son inteligentes. ¿No? Utilizaron el IA. ¿No? Utilizaron el IA para hacer eso. Entonces, ¿qué es lo que decíamos bromeando y todo? Chuta, y claro, yo decía, pero compañeros, o sea, es el colmo que nos acusen de estas cosas. ¿Y por qué puestos nos están acusando? Y por ahí alguien hizo una broma. Sí, pues como de pasacafés. Claro. Es lo que dije yo, pero bromeando, aún no empezaba la reunión, absolutamente no estábamos esperando que él llegue. Y eso sacaron de contexto y se complicó toda la situación. Y yo les digo ahí, como decimos que estamos sin filtros, eso me llevó inclusive a un tratamiento bastante complejo. Tengo algunos temas interesantes. Cortemos un ratito, creo que pasó. Todo va como salgamos, ¿no? Así es que esto le cortan y luego continúa. Ya se calentó el... Se enojó. Pero es bien que lo dejes claro. No, sí. Sí. Eso fue terrible. Pero yo no fui la que es. Pero yo te digo, anteriormente, o sea, se negociaba, o sea, ¿qué podemos decir? O sea, ¿qué puedo decir? Conversar por legítimo derecho. Yo podía haber aprovechado ser su coordinadora y negociarlo. Y no lo hice, pues. Vamos, 1, 2, 3. Entonces, nunca hubo un diálogo ni un ofrecimiento. Jamás. Nunca. Y además por eso digo, si es que ahora me presentaran, no me acuerdo al asambleísta, pero no tengo la menor idea. Pero a ver, ya poniendo en la mesa, ustedes tenían la presidencia de la Asamblea Nacional, apoyado por el gobierno de turno, para no decirlo, seguir nombrando ese tema. Lo mínimo y lo básico que ustedes también, que nosotros tenemos una expectativa, es que al menos las instituciones indígenas sean liderados por un gobierno que al menos respete, lleve al desarrollo, mejore. Con esa capacidad, a lo mejor el diálogo debió centrarse en estos elementos también y no solamente en un espacio político para llevar procesos hacia adelante. Por ejemplo, el Lazo crea lo que sería la Secretaría de Pueblos y Nacionalidades, de Educación Bilingüe también, nombra ahí a alguien por ahí. No tenían esa capacidad de dialogar, al menos digo yo, porque en otros procesos que inclusive no tenían ese poder, se negoció, se dialogó porque eso de negociación a veces está viendo mal, pero se dialogó para que al menos estas instancias tuvieran un adecuado tratamiento en presupuestos, en desarrollo, que tanta falta nos hacían a los pueblos indígenas. Nunca pusieron en la agenda. Que ahí fue una falla tanto de la bancada del movimiento Pachacuti a la cabeza de la señora presidenta, incluido la coordinación nacional. ¿Dónde estabas tú? Exactamente, incluido. Porque uno nunca tiene que esconder cosas que están a la vista del público. Es que debíamos sentar en una mesa y dialogar. Y es lo que no se lo hizo. O sea, no se puede solamente decir no. Hay que decir no por qué y hay que decir sí por qué. Y en la mesa. Y en la mesa y públicamente. Entonces, con el miedo de que qué dirán, es que las bases nos van a criticar. Entonces nosotros como viendo de lejitos a los toros,
Y eso no es ser responsable con el país, definitivamente. Claro. O sea, creo que los ciudadanos, los partidos, los movimientos políticos, los actores políticos, o sea, deben sentar a dialogar públicamente y hacer aportes al país. Y si de ahí tienes que ocupar una instancia, una curul, un ministerio, bienvenido sea, porque no solo puedes decir, tienes que estar adentro también para poder poner en práctica lo que estás diciendo. No importa su ideología. Para mí no, porque vas a trabajar por el país, no vas a trabajar por un partido o por una autoridad de turno. Al menos ese es mi criterio. Lo que no lo hicimos, y la falla es tanto de la bancada como del... Porque justo fue el momento súper complejo y grave cuando estaban esto de los Panama Papers, algo así. Claro, los papeles de Panamá, los famosos. Exactamente, y todo eso. Entonces, paraísos fiscales. Era la represalia política y por qué el movimiento Pachacutic no votó para votarle al presidente de ese entonces. Claro. Pero eso no lo decían las bases, solo decían los militantes de otro partido político que a la final terminaron tomando el Pachacutic. Del no nombrado. Exactamente. La CONAIE, eso te trae problemas y la CONAIE te tilda, por supuesto, y ahí Leonidas con mayor liderazgo, te tilda de traición y pide tu separación de la CONAIE, ¿no? Expulsión, bueno. Expulsión. ¿Qué faltó explicar y a quién? No, la CONAIE no me pidió. Me pidió Leonidas, hizo a título personal. Y yo no estoy en ninguna... Pero él era un dirigente de la CONAIE. Ni en ningún departamento, ni en ninguna propiedad de él para que me pida la expulsión. Pero él era el líder de la CONAIE. Era dirigente, no líder. Los líderes no hacen eso, sus compañeras y sus compañeros. Entonces era un dirigente, pero era el máximo dirigente. Era el dirigente, exactamente. Ya, pero la voz de él es la representación de... Un dirigente tampoco puede hacer eso. Ya. O sea, no puede pensar en que tal persona me va a afectar mi candidatura y por tanto tengo que sacarle del camino por cualquier cosa. No, los dirigentes dirigen. Los dirigentes ejercen lo que una asamblea dice. No llevo premeditadamente las resoluciones para decir que esto dijo en la asamblea. Él llevó premeditadamente eso no lo digo yo, la resolución. Eso lo dicen a nivel general. Pero bueno, él ha pedido no la separación de Pachacutic, de la CONAIE, sino del movimiento Pachacutic. Incluso en una convención nacional se atrevieron a decir que hay que expulsarlo. ¿Y saben quién pide? Alguien militante de otro partido político. O sea, yo el Pachacutic no por partido. Yo soy Pachacutic por convicción, no por partido ni por movimiento. El que me quiera de quitar, ideología. No van a poder quitarlo. Ok. Y además esto te traen y piden la expulsión comunitaria, sugirieron, ¿no? Eso tú tuviste. ¿Qué significaba para ti quedarse sin raíces? Imagínate lo que es expulsarte de tu comunidad. ¿Cómo lo sentiste esta parte? Ellos trajeron a plantear esto, ¿no? Pero nunca llegaron a ejecutar porque no lo pueden Eres de la hacer. Zona de Leonidas Issa, pues no, Planchaloma. No, yo no soy de la zona de él. Yo soy de la comunidad de San Ignacio, de la cooperativa agrícola Cotopillalo, histórica, emblemática. Pero de la zona de Planchaloma. Se ubicaron ahí. Yo soy originaria del lugar. Ya, eso. Está bien. Pero al menos de la provincia de Cotopaxi. O sea, el Leonidas es de la comunidad también. Sí. Yo también soy de la comunidad, ¿no? Bueno, yo soy más comunitaria que él porque es bastante citadino. Eres del pueblo Panzaleo. Del pueblo Panzaleo. Quichua hablante. Ojo, yo no solamente oraciones, quichua hablante y recuperé el idioma. ¿Te refieres a Leonidas? ¿No habla quichua? Hay que preguntarle a él. No, tú te estás refiriendo. No. O sea, no habla quichua. Yo soy quichua hablante. Y él no. Yo soy quichua hablante, eso es lo importante. Y Leonidas dice no. Bueno, voy a preguntarle algún rato si me acepta un Sin Filtros con Marco. Entonces, vamos. No, esto complemento también vale la pena porque medio mundo dice es que es expulsada y cosas así. Claro, dejémoslo claro esta parte. Exactamente. Llegaron a plantear porque no tenían elementos, porque ¿cuándo se expulsa de una comunidad? Ni a un criminal. Para eso es la justicia indígena. Claro. Y la justicia indígena no es para enriquecerse un dirigente. La justicia indígena no es revanchismo político. ¿No? Ni riñas personales. Exactamente. Es para retornar a la normalidad, como quien dice. Si falló en algo, pues tienes que hacer que armonice con la comunidad y continuar. O sea, la expulsión no existe en la vida comunitaria.
¿por qué te podrían expulsar? Ajá. ¿Por pensar distinto? Ajá. ¿O por no estar de acuerdo con una dirigencia? Eso no son causales. O sea, peor para llegar a una expulsión. Sin embargo, los recomendados de aquel dirigente que no estuve de acuerdo con su actitud, ajá, con su prepotencia, hicieron que me quitaran el agua de riego. Uh-huh. Y esa agua de riego los construí en 2 periodos cuando estaba de viceprefecta. ¿Ya? Lo que es la vida. ¿Pero ya recuperaste el riego o te sigue? No quiero recuperar ahora, pero yo sé a qué momento voy a recuperar porque yo tengo, gracias a Dios, pero ya regresó. En mi viva propiedad tengo agua. Ya regresó la calma a la comunidad, está tranquilo. Toda la vida he estado tranquila. Los que no están tranquilos son 2, 3 personas. Yo toda la vida con la comunidad tranquila. Ahora, tu lucha ha sido por un liderazgo femenino, por las mujeres. Tienes mucha trayectoria de lo que he podido revisar tu hoja de vida. ¿Qué harías para que en el 2028 la mitad de prefectas, viceprefectas sean indígenas mujeres? No solo viceprefectas, sino prefectas. ¿Cómo miras tú la equidad de género? ¿Eres de la línea radical, de la línea vamos despacio o de la línea que dicen que estamos bien? No. El conformismo ni la prepotencia no son amigos de la democracia. Yo soy muy democrática. Claro. Muy, muy democrática, pero también siendo enérgica en la toma de decisiones. En el reglamento ya del interno del movimiento, en el periodo en que estuvimos al frente, ya lo hicimos. Uh-huh. Espero que ese reglamento vaya a la par con el Código de la Democracia, donde tiene que llegarse al 50% de las autoridades que encabecen tanto hombres como mujeres y con el 15% de la participación de las juventudes. Espero que sí. Yo siempre pelearé para que compañeras tengan ese privilegio también de asumir estas responsabilidades. Hecho la ley, hecho la trampa. Uh-huh. Para no poner más mujeres, lo que hacen es alianzas con otros partidos políticos. Yeah. Entonces, claro, vuelves a 0. Claro. Entonces puedes poner hombre. Haces otra alianza, puedes poner hombre. Uh-huh. Eso yo no estoy de acuerdo. Yeah. Y ahí debería parar. El Código de la Democracia debería ser reformada y justamente en esto, si los partidos o movimientos políticos a nivel nacional deben actuar. Claro, no pueden limitar a que no se hagan alianzas, sí, pero no se puede decir que se haga alianzas a tutti frutti con tal de dejar de lado la participación de las mujeres. Uh-huh. Entonces siempre estás por esa línea. Siempre. Ahora ya cerrando, nos falta tiempo, creo que hay mucho que dialogar y conversar. Pero cerrando ya tu última etapa, en el gobierno de Noboa, ¿no es cierto?, pasas a dirigir lo que serían las políticas públicas dentro de la Secretaría de Pueblos y Nacionalidades. ¿Es un puente responsable o es un pragmatismo de oportunidad? A ver. Porque nadie está de acuerdo con el gobierno, o sea, digo de la línea de la CONAIE, ¿no? Tampoco del movimiento indígena porque hay otras organizaciones también que la componen. Pero al menos de la organización y al menos ya hoy política que dice no queremos saber nada del gobierno. Sí, y yo creo que están en su derecho de no estar de acuerdo con uno u otro gobierno. Solamente hay que preguntar qué organización ha estado de acuerdo con un gobierno de turno. Uh-huh. Ninguna organización, todas las organizaciones han estado en desacuerdo con los gobiernos. En inicio sí han estado, ¿no? Con Lucio cuando hicieron, sí, bueno, terminan, pero al inicio sí han estado. Al inicio sí, o hay algunas otras organizaciones que sí son fieles a un partido o movimiento político, que está bien, o sea, que no está mal eso, pero no se puede imponer en los criterios y los derechos individuales de un ciudadano. ¿Son traicioneros todos los que van a participar en un gobierno donde no tiene un lineamiento de la CONAIE o de Pachacuti? Si es que es así, entonces casi todos. O al menos un buen porcentaje. Un buen porcentaje seríamos traicioneros y creo que no. Lo único que digo es que cualquiera que pueda ocupar un puesto del Estado o una dignidad dentro del Estado, que sea por su capacidad, que sea por su profesionalismo y que no sea en representación de los pueblos y las nacionalidades. Sería malo utilizar el espacio de una organización para ir a un espacio de trabajo estatal, ¿no?
un profesional puede prestar servicios en lo estatal o en lo privado. Okay. O sea, no creo que haya impedimento ahí. ¿Hay un buen porcentaje de indígenas que están en cargos importantes en este gobierno? Conozco, sí. Hay muchos indígenas que están en cargos importantes y estratégicos. Solamente espero que aquellos compañeros y compañeras que también están en esos puestos lo puedan poner en práctica, lo que es el Estado plurinacional e intercultural. Y que luchen por políticas públicas que históricamente los pueblos excluidos han venido luchando. Desde adentro nosotros podamos hacer algo por ellos. Y esto nos parece hablar sin filtros. A ver, si hay un gobierno que primero el discurso de la CONAIE es el movimiento indígena. Nosotros representamos a todos y todos están bajo nosotros. Lo que hay es muchos compañeros indígenas que están no solamente en este gobierno, estuvieron en el gobierno de Lazo y que muchos son de organizaciones de base de la propia CONAIE o de otras organizaciones. Entonces, ¿cómo hay un doble discurso? Hay una complicación entre el discurso político y la acción del movimiento indígena, de líderes y dirigentes. ¿Cómo entender esto? Porque a lo mejor tú y yo podemos entender la dinámica, pero hay mucha gente ahí afuera que cuando habla Leonidas Issa o el presidente de una organización dice así es lo que son los indígenas y el que está fuera de ese marco es traicionero, se ha vendido. ¿Cuál es tu criterio sobre eso? Hablando sin filtros y con mucha claridad, que es una realidad que tú planteas. Te estoy diciendo tu nombre, pero aquí pudiera estar cualquier otro funcionario de los cientos, de los miles que estarán en este gobierno y en los anteriores. Justamente esas expresiones y esa prepotencia ha hecho que el movimiento indígena profundice la división. Definitivamente profundice la división. Porque una cosa es decir desde afuera y otra cosa es desde adentro. Yo siempre digo, si nosotros hemos luchado años, décadas, por los derechos de los pueblos y las nacionalidades, a que se construya el Estado plurinacional e intercultural, si no lo hacen los pueblos indígenas, ¿quién lo va a hacer? ¿A quién le estamos encargando para que nos hagan eso? Y voy a decir, el sistema de educación intercultural bilingüe, estamos... ¿Está bien o está mal la educación intercultural bilingüe? O sea, yo me formé en educación intercultural bilingüe. ¿Estudiaron tus hijos en educación intercultural bilingüe? No lo estudiaron porque cuando yo estaba ahí no había ese acceso, no había la escuela bilingüe donde yo vivía. Pero sí los hubieras puesto. Por supuesto. Por supuesto. Porque hay muchos dirigentes, y yo te digo, en la honestidad, porque hay que ver el tema pragmático y muchos dirigentes no tienen educación bilingüe, no porque creamos que sea malo, sino porque la competitividad académica para que continúen sus estudios, no por culpa de los dirigentes, sino de un Estado que no da los recursos, no hay la infraestructura, no hay la profesionalización de los maestros. Entonces eso es una realidad que no hay que desconocerlo. Y en muchos casos también hemos migrado a las ciudades. Por supuesto. Y no existían, bueno, ahora por lo menos en Quito, en algunas dos partes existe la educación intercultural bilingüe. Por ejemplo, en caso de la Tacunga no había. Entonces, ¿cómo ibas a poner en educación intercultural bilingüe? Pero sin embargo, mis hijos después siguieron el curso de quichua en la Católica, aprendieron a hablar de quichua. Entonces, también no es que porque no estudiaron en una escuela bilingüe les desvalorizamos, no. Entonces, ¿educación bilingüe está bien o cómo lo evalúas tú? Yo creo que ha deteriorado. ¿Ya? El sistema de educación intercultural bilingüe. De verdad. A mí me duele porque fue una lucha histórica y la construimos todos. Y el modelo es excepcional. Es el Mosaic al menos. Sí, no sé si siga vigente o no, pero un modelo súper importante. Pero desde el Estado creo que no ha habido las condiciones para invertir en los recursos humanos, en la formación de los maestros. Los maestros de educación intercultural bilingüe que se formaron para el sistema de educación intercultural bilingüe, en un momento dado, en los gobiernos anteriores, lo que hicieron es como mezclar y todos ir a la ciudad o ir a las unidades educativas y quedaron abandonadas y asumieron las escuelas unidocentes o las... pluridocentes se decía, ya no me acuerdo, con nuevos maestros de bachilleres o iban... ¿Son culpables los gobiernos nada más? Yo creo que pero la mayoría... No, la política educativa del país
no responde a las realidades. Pero se ha vuelto en una pelea también de ver quién pone de director. Eso es otro problema también. Y a veces terminamos culpando todo al Estado o todo a los gobiernos de turno. Claro. Pero ¿quiénes hemos permitido eso? Nosotros, pues. Claro. Y eso ha deteriorado, como tú dices. Poniéndonos de acuerdo, que nunca terminamos de ponernos de acuerdo, mientras el otro ya sigue adelante. Entonces, ¿cómo solucionar estos temas, Cecilia? Con tu experiencia positiva, a veces complicada, ¿qué cambios hay que darle con una nueva visión al movimiento indígena, con estos logros que son importantes, históricos, por supuesto, nadie los desconoce, educación bilingüe, movimiento indígena que tumba gobiernos, uno de los pocos movimientos sociales que todavía tiene procesos de movilización? Entonces, ¿qué nos está faltando? Porque los indicadores de educación, lo de salud, desnutrición, de pobreza, están en nuestras comunidades. Entonces, básicamente en la sierra centro del país. ¿En qué estamos fallando? O sea, ya dejemos de la crítica, y está bien los que quieren seguir criticando, pero ¿cuál es la solución? ¿Cómo tú ves con la experiencia y la trayectoria que tú tienes? Yo creo que desde las organizaciones sociales, no solamente de la CONAIE, desde las organizaciones sociales deberíamos sentar en una mesa a construir política pública con inversión. Políticas públicas con inversión en una mesa sentada así, el gobierno y los sectores sociales organizados. Con indicadores sociales. Miren, ¿cuántos índices de analfabetismo existe en tales pueblos y nacionalidades? Los índices de pobreza y extrema pobreza. Desnutrición, faltas de empleo, faltas de fuentes de trabajo, no existe créditos dignos y adecuados, etcétera. Sentar en una mesa y decir, o en un producto de una movilización que hemos logrado tener, así cosas importantes y grandes, creo que ha sido bastante pocos, por no decir casi nada. Que el gobierno central pueda decir, ok, van a asignar, estoy diciendo una cantidad, $500 millones para los sistemas de crédito, procesamiento de los productos que producen pueblos y nacionalidades. Hoy hay como 80 millones de crédito del Banco Mundial que está dando al sistema popular y solidario para que reactive la economía. Ahí, por ejemplo, sentar y decir, qué bien, viene el crédito, chévere. No podemos que no. Bienvenido. Pero ¿cuáles son las reglas y las condiciones? No puede ser que sea a través de la banca común y corriente, porque la banca común y corriente tiene que obedecer sus reglas, sus leyes. ¿Y las cooperativas? Igualmente, responden a un sistema económico global. Entonces, ¿dónde vamos a sentar ese crédito? Dentro de esos mismos deberíamos decir cuáles deberían ser los canales que deben dedicar para pueblos y nacionalidades, o para los pequeños productores, o para los que producen agroecología, etcétera. Entonces, crear líneas y con distintos requisitos, con prioridades, menos intereses. ¿Se ha privilegiado la política a cambio del real bienestar de las comunidades y pueblos indígenas, crees tú? Claro, por supuesto. Vean, la banca, es una mea culpa. Pero la banca, ellos solitos no van a decir sí, o sea, apoyemos a los pueblos y las nacionalidades. No lo van a decir. Pero hay que sentar en una mesa y decir, señores. ¿Tú te sentarías con la banca? Yo sí me sentaría. ¿Con los grandes empresarios? Pero ¿por qué no? Porque ellos tienen responsabilidad social. La mano de obra está con gente del pueblo. Entonces, frente a eso, ellos tienen que hacer la responsabilidad social. ¿Cuál sería el pecado de no sentar con un empresario, con la banca? ¿Cuál sería el pecado? A la final, ellos son los que manejan parte de los hilos del Ecuador. La parte económica, política. La parte económica. Pero ellos tienen que, yo digo, de alguna manera, ahí incidir la política pública de direccionar de alguna manera para el servicio de los pueblos y las nacionalidades o para los sectores empobrecidos de este país. Y es lo que no estamos viendo, porque alguien sienta con el gobierno porque has traicionado, porque has vendido, etcétera. No, hay que sentar de frente y decir, mire, estas son las políticas que necesitamos. Perfecto. Subieron el IVA. Chévere. Pero el tanto por ciento del IVA, ¿a dónde se puede ir? Planteemos esto. El tema de la minería es uno de los puntos rojos para el movimiento indígena del país. Y nadie va a estar de acuerdo. ¿En la minería o en la minería que viola? Pero es un derecho constitucional que haya minería. O sea, debe darse donde se den las condiciones. Donde se debe dar. Pero cuando a eso me refiero. Las regalías
¿A dónde tienen que ir? Ese es el punto. O los lugares como ahora en Quimsacocha que se señala que se está afectando fuentes de agua. Fuentes de agua no podrían. La Constitución no lo permite. Exactamente. Ahí, o sea, pero donde donde se debe hacer. Donde hay condiciones hay que hacerlo, pero también decir esas condiciones. ¿Cuánto de eso? No sean regalos de espejitos o dádivas. Exacto. ¿Cuál es tu propuesta, por ejemplo? ¿Cómo se debería dialogar? ¿Qué porcentaje debería ir para los gas parroquiales y que desde ahí hagan, o los gas cantonales o provinciales, para que puedan construir un buen hospital? Ajá. Una buena unidad educativa. ¿Y desarrollo económico? Un buen universidad y también el desarrollo socioeconómico productivo. Inclusive que sean parte accionistas de esas empresas. No necesariamente. O sean empresas que puedan desarrollar. También, pero no necesariamente. Ajá. Porque el problema es que se van mientras están ellos y subsidian lo que es la educación, la salud funciona. Y las dádivas que te dan, pero luego el desarrollo económico. No deberían ir al subsidio, no deberían ir. ¿No crees que uno de los problemas fundamentales, los derechos los tenemos en la Constitución, lo hablamos, el ejercicio, pero la situación económica, el desarrollo económico es una de las deudas que se tiene con el movimiento indígena? ¿Cuál es la viabilidad económica, por ejemplo, para Cecilia Velázquez, para nuestras comunidades? Nosotros primero, y eso no me van a dejar mentir, no queremos nada regalado. Ya. Nada regalado porque no te funciona. Ya. Todo lo regalado no te funciona y hemos vivido años con ONGs. Ya, ok. Con honrosas excepciones, por supuesto. Gobiernos. Y gobiernos también. Ya. ¿Cuál es la solución? Un sistema de crédito adecuado y digno para que tengan acceso todos los que queremos emprender. Ya, el emprendimiento. Para recuperar. ¿De manera comunitaria o individual? Yo creo que tiene que ser individual y comunitaria. Donde hay condiciones comunitarias. ¿Funciona lo comunitario? Hay que hacer comunitario. Porque hay mucha inversión pública. Tú ves en los consejos provinciales, dan procesamiento para leche, para cárnicos, proyectos productivos, pero muchos de ellos o de las ONGs no ha funcionado. Por eso, tiene que ser individual y colectivo. Creería yo. Y siempre digo, producción individual, gestión comunitaria y comercio individual. Porque si no, no funciona. Igual debería ser, si una ONG o cualquier institución pública financia, no sé, un sistema turístico. Ajá. Le financia, colectivamente está financiando a la comunidad o a la asociación. Pero el rédito tiene que ser individual. Y la responsabilidad también ante ese recurso. Exactamente. Por eso tiene que ser comunitario. ¿Tú crees que debe haber empresarios indígenas? Pero por supuesto. ¿Sí? Pero por supuesto. Con alto grado de responsabilidad social. ¿Tú constituirías una empresa? Yo sí. ¿Sí? ¿La tienes? No, pero estamos en un proceso de construcción no individual, colectivo, pero de alcance provincial. Claro, porque hay algunos que dicen que la empresa hay que vivir en la comunidad, lo comunitario. Que es bueno. Sí, creo que todo es bueno. Es bueno, pero no es todo. Y además hay que llegar a esos niveles económicos en los cuales también hay que disputar desde la interculturalidad. A través de la empresa, a través de la agroproducción, hay que cambiar al mundo el consumo responsable para no morirnos todos de cáncer. Entonces, cerrando estos temas muy interesantes y profundos, porque lo hemos dialogado sin filtros, ¿no te sientes traicionera por estar con el gobierno de Noboa? Yo no estoy con el gobierno. Ocupas un cargo. Yo estudié, yo me sacrifiqué. Claro. Tengo mis títulos y tengo mi derecho al trabajo. Ajá. Y si mis servicios profesionales sirven estar dentro de un ministerio, estar dentro de una prefectura, de una ¿aceptarías un ministerio? ¿Por qué no? ¿Con el gobierno de Noboa? Sean de izquierda, de derecha, lo importante de uno es donde estés, tienes que responder a los más empobrecidos, a los que históricamente hemos luchado por mejorar las condiciones de vida. Muchas gracias, Cecilia. Qué interesante diálogo que me he tenido contigo. Tienes una trayectoria muy importante. Ahora, para cerrar esto,
¿Cuál sería tu mensaje final para esa gente que nos miran, que están pendientes de estos diálogos y tanto jóvenes, líderes? O sea, los temas son profundos, nos falta tiempo para dialogar, pero por ejemplo todos los temas como hay cosas que todavía están muy pendientes, es decir, estamos en el 90, teníamos complicaciones y las seguimos teniendo y muy fuertes en el Ecuador. ¿Cuál sería tu mensaje, así con el corazón en la mano, como decimos? A ver, no dejar de ser seres humanos, no dejar nuestra identidad, pero tampoco dejar de estudiar, tampoco dejar de hacer un desarrollo socioeconómico y ambientalmente responsable para poder cambiar el mundo y ejercer el pleno derecho a la plurinacionalidad y a la interculturalidad. Ajá. ¿Y a los dirigentes qué les dirías? A los actuales. A los actuales. ¿Tienes esperanza? Yo tengo muchísima esperanza y conozco a muchos de los compañeros dirigentes que están ahora al frente, que ellos tienen la capacidad de plantear acciones y derechos, digamos, de alguna manera, a este gobierno o a cualquier otro gobierno en función de las exigencias de la agenda de la CONAIE, en el caso de la CONAIE. En el caso de las organizaciones provinciales, siempre el desarrollo socioeconómico van a estar vigentes y no hay que tener miedo a sentar a hablar con un alcalde, con un prefecto, con un presidente, con un ministro, hacer ver la realidad de lo que necesitamos, porque a lo mejor muchos de los señores ministros, muchos de los funcionarios, incluido los gobiernos de los 3 niveles de gobierno, a veces no conocen la realidad de las comunidades. Y nosotros como comuneros deberemos sentar en esta mesa y invitar a un recorrido del conocimiento, y a eso yo le llamo la gobernabilidad territorial. Y al coordinador de Pachacuti, ¿qué le dirías? Él tiene una gran responsabilidad y creo que cuando se postuló fue muy claro de hablar de la unidad, que no la vemos, de ser la primera fuerza política, que no la vemos. Si te llama a dialogar, tú acudes. Yo no tengo problema de dialogar con nadie. ¿Le invitarías también a un diálogo? ¿Le harías una invitación? Pero yo no al acepto imposiciones. Eso no lo acepto. Pero un diálogo estoy diciendo, ¿no? Sí, pero ellos quieren diálogo imponiendo. ¿Y qué le recomendarías al coordinador? El mejor de las suertes. Muchas gracias. Ha sido un honor tener a Cecilia Velázquez, una dirigente con mucha trayectoria dentro de sus aprendizajes, como todo en la vida, cosas de alegrías, penas, complicaciones, pero todavía tenemos Cecilia Velázquez para largo. Agradecerte por tu presencia y decirles, no olviden, suscríbanse a Sin Filtros con Marco en YouTube y nos vemos en un próximo programa a la misma hora, los lunes a las 9 de la noche. Muchas gracias. Gracias, Cecilia, por acompañarnos. A ti, Sin Filtros con Marco, el podcast. El podcast. Suscríbete en nuestras redes de Sin Filtros con Marco.